¿Se acuerdan que nosotros habíamos realizado una secuencia aleatoria? Bueno, aleatoria no. Habíamos determinado una secuencia que en este caso eran los números pares, ¿no? 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, y empezaba otra vez por el 0. ¿Sí? Y lo que nosotros hacíamos era armar un contador síncrono, es decir, conectar flip-flops entre sí, y todo esto conectado a un único reloj para que esta secuencia, y haciendo las conexiones necesarias, que ya vamos a ver cómo se hacen, esto va a seguir la secuencia que nosotros querramos, ¿no? Esa es un poco la idea y para ese lado vamos. Para ello, lo que habíamos hecho era compartir la pantalla. Lo que habíamos hecho era definir el estado presente, el estado futuro, y las entradas presentes de los flip-flops para lograr este estado futuro. ¿Sí? Entonces, la secuencia nuestra era 0, 2, 4, entonces, del 0, ¿a dónde va? En el estado actual está en 0, el estado futuro evidentemente será 2, ¿sí? Porque es la secuencia que nosotros elegimos. ¿Sí? Del 2 vamos al 4, del 4 vamos al 6, del 6 al 8, del 8 al 10, del 10 al 12, del 12 al 14 y del 14 al 0. ¿Sí? Esta es la secuencia que teníamos acá arriba que nosotros elegimos. ¿Hasta ahí estamos? Sí, profe. Sí. Genial. Sí, sí. Entonces, una vez que hicimos esto, nos preguntamos que existía la posibilidad de que el sistema entre en una zona no permitida, ¿sí? Entre en un estado de los que no está permitido. ¿Cómo sería esto? Por ejemplo, un ruido, ¿sí? De cualquier índole puede hacer que el flip-flop que estaba en 0000, o sea, los 4 flip-flops en 0, haga que el último flip-flop pase a 1. Si ese último flip-flop pasa a 1, ¿qué voy a tener? Voy a tener un 1 en la secuencia. Y si yo no tomo en cuenta eso, por ejemplo, le pongo todas X para que me simplifique, para que me ayude a simplificar, puede pasar que si entra en el 1, después salte, no sé, al 3, y después al 1, y después al 3, y quede indefinidamente en ese lugar. Una forma de evitar eso es como darle un camino de salida a todos los estados. ¿Sí? Es decir, si yo tengo un estado como el 1, por ejemplo, que es no permitido, lo voy a dirigir a un estado que sí sea permitido. En este caso, nosotros tomamos como estado de error el 0. ¿Sí? Entonces, todos iban a apuntar el 0. ¿Sí? ¿Hasta ahí venimos? Entonces, si yo tengo un 1, lo apunto a un estado que no está permitido. O sea, tengo un estado permitido, lo apunto a uno permitido para que esto funcione. Una vez que definimos las entradas presentes, o sea, los estados presentes y los estados futuros, estas dos tablas, tenemos que ir utilizando la tabla de transición de flip-flop JK, que ya vimos cómo se calculaba, tenemos que definir qué le vamos a poner a las entradas. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en el Q1, para que vaya de 0 en el estado presente a 0 en el estado futuro, tengo que venir acá abajo y de 0 a 0 tengo que poner 0x. Entonces le ponemos 0x. ¿Sí? En el Q3, por ejemplo, que está en 0 y pasa a 1, en el futuro, tengo que venir acá de 0 a 1, 1x, que es lo que le pusimos acá. ¿Sí? Y así con todos los números de esta tabla. Una vez que hicimos eso, tenemos que armar un Carnot por cada una de estas columnas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cada una de estas columnas va a ser una entrada del flip y tiene una ecuación propia. Entonces, así nos quedó el Carnot del J1, el Carnot del K1, el J2, el K2, ¿sí? Fuimos agrupando y haciendo simplificaciones por método de Carnot. Vimos que en el caso de K3 teníamos ceros, tenemos unos y X. ¿Sí? Ahí está. Tenemos unos y X. En el caso de los unos y X, lo que íbamos a lograr era tener o sea, si llenamos el diagrama de Carnot, nos van a quedar todos unos y X, y yo podría agrupar todo, ¿sí? Entonces, agrupando todo, lo que consigo es simplificar todo.
Y si simplifico todo, me queda un 1. ¿Sí? Entonces ese 1 es justamente 5 voltios. ¿Sí? Lo tengo que conectar directamente al estado 1. En el caso del J4, eran ceros y X. ¿Sí? Entonces acá yo podría no agrupar nada. ¿Sí? No simplifico nada porque no agrupo nada, porque no tengo ningún 1 que sí o sí tenga que agrupar. Entonces lo voy a dejar sin ningún grupo. Sin ningún grupo es 0. Lo conecto a tierra. ¿Sí? O a 0 voltios. ¿Venimos hasta acá? Sí, profe. Genial. ¿Y ahora qué es lo que tenemos que hacer entonces? Armarlo. ¿O no? Sí, la prueba definitiva. La prueba definitiva. Entonces ahí vamos a iniciar esto. Cuando quiera iniciar el Proteus. Bueno. Bueno, sí, lo vamos a llamar así. Vamos a decirle, acuérdense que esto era, si crea un esquemático, desde una plantilla, ¿no? O sea, si no crea esquemático, o si crea esquemático de una plantilla, qué sé yo, estos son el tamaño de hojas. No vamos a crear un PCB, no vamos a crear un firmware, y finalizamos y nos vamos a mostrar esto. ¿Sí? Bien. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Y primero, claramente, poner los flip-flop, ¿no? Acuérdense que íbamos al modo componentes, ¿sí? Y poníamos la P esta. Flip. Flop. Bueno, vamos a poner flip entonces. Fíjense que acá nos aparecen diferentes flip-flops. Nosotros estamos usando los JK. Fíjense que el 4027 es un doble flip-flop JK. Si ustedes van a la casa electrónica y piden un 4027, un CD 4027, le van a dar un chip de esta forma, con 16 patitas, y tiene adentro 2 de estos flip-flops. ¿Sí? Este otro es el mismo, pero con el otro tipo de símbolo. ¿Sí? Tengan en cuenta que a la hora de... Bueno, ya lo vamos a ver más adelante. Pero es importante que acá diga Schematic Model. ¿Sí? Si acá dice, no simulate, por ejemplo este que dice no simulation model, no simulator model, este no se va a simular. ¿Sí? Si ustedes agregan al proyecto un componente que tenga esta descripción acá arriba, cuando lo simulen no va a andar, porque no lo está simulando. ¿Sí? Lo que va a hacer es directamente es para armar el dibujito, no para hacer la simulación. Estos que están acá, sí. Entonces, bueno, vamos a poner... ¿Cuánto nos hacían falta? 4, profe. 4 flip-flop, ¿no? Serían 2 nomás. Vamos a poner 4 flip-flop. Bien, ya pusimos los 4 flip-flop. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Empezar a... Fíjense que esto tiene JK, Q. Vamos a sacar esto así. Si le hacen doble clic, le aparece un nodo, ¿vieron? Y con esto, arriba de esto pueden hacer clic derecho. Uy, no quería hacer eso. Clic derecho y le pueden poner etiqueta al cable. Ya vamos a ver para qué sirve. Este, supongamos que sea... ¿cómo los habíamos armado esto? ¿No? Fíjense que se llamaban de Q1 a Q4. Entonces, digamos que este sea Q1. Entonces, este será Q2. Este será Q3. Y este será Q4. ¿Sí? ¿Estamos ahí? Lo único que hicimos fue determinar cuáles son los flip-flop, ¿no? ¿Qué número le pusimos a cada flip-flop? Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es conectar las entradas. J1 que era igual. ¿Lo tienen a mano ahí?
Si me ayuda. No, pero si querés volver y yo le saco una foto y te dicto. En el video de la clase pasada estaba. Búsquenlo ahí. Ahí están todos. J1 era Q2, Q3 y Q4 negado. Entonces voy a instalar una AND de 3 entradas, ¿sí? Bien, entonces dijimos que J1 era Q2, Q3, Q4 negado. Q2 es este. Q2. No. Q3. Y Q4 negada. Acuérdense que este era Q4 y este de acá abajo va a ser Q4 negado, ¿no? ¿Sí? Después, K1 era Q4 más Q4 más Q2 por Q3. Genial. Entonces acá me va a hacer falta una AND de 2 entradas y una OR. Una AND de 2 entradas y una OR. Vamos a poner acá, qué sé yo. Entonces esto tenía que ser Q4, que Q4 lo tenemos acá. Este es Q4 negado, así que vamos con Q4. Más, ¿qué era? Q2 y Q3, ¿no? Sí, sí. Entonces, este era Q2. Y este era Q3, ¿no? Si nos fijamos, este cable, fíjense que viene ahí. Q2, lo conecto ahí. Y este otro viene acá, que es este, Q3. ¿Sí? Y este viene acá. Bien, hasta ahí venimos, ¿no? Sí, sí, ¿Me entendió profe. cómo hicimos Q1? Sí. Entonces tenemos que seguir Sí. con Q2. ¿Cómo es Q2? ¿Cómo es J2, digamos? Q3 por Q4 negado. Bueno, entonces le ponemos una compuerta, una AND. Q3 lo teníamos por acá. Este es Q3. ¿Alcanzan a ver bien ahí? Sí, profe, bien. Genial. Este es Q3. ¿Sí? Este es Q3 y Q4 negado. Q4 negado es este de acá. Este de acá. ¿Sí? Ahí tenemos Q3 por Q4 negado. Verifiquemos porque si nos equivocamos. Ahí está Q3 y este es Q4 negado. Perfecto. K2, ¿qué es igual a K2? ¿Lo tienen por ahí? Q4 más Q3. Bueno, entonces volvemos por otra compuertita. Q4 lo teníamos acá. Entonces este último de acá es Q4. Q4
Este era Q4 negado, y Q3 venía, lo puedo conectar acá, ¿no? ¿Sí? Porque esto viene ahí, este de acá es Q3. ¿Sí? Se conecta ahí, y ahí se conecta el otro, Q3, y este de acá es Q4. Así que hago la suma, y eso va a Q2. ¿Sí? Ya hicimos Q1, Q2. Nos falta Q3. Aquí era igual K3, J3. Q4 negado. Bueno, entonces Q4 negado lo tenemos acá. Este es Q4 negado. ¿Sí? Fíjense que si lo tocamos acá, Q4 negado se conecta a J3. K3, A 1. K3 a 1. Bueno, para conectarlo a 1 es 5 voltios, digamos, ¿no? Entonces puedo irme acá donde dice modo terminal y poner un nodo de power. ¿Sí? Así. Voy a correr acá porque esto me va a molestar. Voy a poner acá. Ahí está. Yo ya conecté K3 a 5 voltios, ¿sí? Esto es lo mismo que conectarlo a 5 voltios. Y me queda únicamente Q4. Aquí hay igual Q4. J4, digamos. A 0. J4 a 0. Entonces, sí, tengo tierra. ¿Sí? El mismo lugar donde encontré el power, encuentro tierra. ¿Sí? Que son los 0 voltios, lo conecto ahí. Y el K4 a 1, ¿no? Sí, a 1. Bien, entonces ahí ya tengo armado el circuito que definí yo con las entradas. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos bien? Sí, profe. Genial. ¿Esto anda o no anda? Y hay que probarlo. Bueno, No ¿y cómo lo probamos? ¿No faltaría alimentar primero, profe? No, alimentar no. ¿Por qué? Porque fíjense que estos simbolitos no tienen las alimentaciones. ¿Sí? Se presupone que las alimentaciones directamente están, fíjense, yo le hago doble clic, me dice editar componente. ¿Sí? Entonces me dice el número de parte, qué sé yo, los diagramas, y fíjense que acá dice pines ocultos. Si hacen pines ocultos, apretan y fíjense que tienen BSD y BSS. Esto es de tierra y 5 voltios, ¿no? Entonces, esos pines ya están como conectados internamente, porque se sobreentiende que si ustedes quieren hacer andar esto, tienen que conectar los pines. ¿Sí? De todas formas, hay algunos modelos que les deja, bueno, este no, pero hay algunos que les deja mostrar los pines estos ocultos para conectarlos. ¿Sí? Pero en esencia no hace falta. Pero sí hay otra cosa que nos falta acá. El clock. El clock. Si yo le doy simulador a esto, no hace nada. ¿Sí? Fíjense que no se mueve nada, están todas las patitas en el mismo lugar, ¿no? Sí. El clock. Bueno, ¿qué forma de hacer clock tengo? Una es ir acá, donde dice generadores, y ponerle digital clock. ¿Sí? Y esto es un clock. Hace doble clic, fíjense que ahí le dice la frecuencia. Ahí está en 1 Hz, ¿no? Acuérdense que 1 Hz era un pulsito por segundo, ¿no? Eso es un clock. Pero también puedo hacerlo yo, ¿no? Puedo fabricar el clock. ¿Cómo lo fabrico? Porque esto no lo tengo disponible si yo quiero armar una placa, ¿no? Esto es medio mágico. Yo no puedo, o sea, tengo que conectarlo a un generador. ¿Sí? Entonces, como eso lo tengo que conectar a un generador, necesito tener el generador. Y si yo no lo tengo y tengo que armar algo, tengo que armarme algo que me genere un pulsito. ¿Sí?
¿Se acuerdan que habíamos hablado de qué usábamos para generar un pulsito? Con un 555, ¿no, profe? Un 555, exactamente. Si yo pongo 555 acá, fíjense que ya me trae, ¿no? 555, oscilador, timer, viene con esto. ¿Sí? Fíjense que hay algunos que no traen el modelo de simulación. ¿Sí? Fíjense, siempre tengan en cuenta eso, porque si no van a renegar un montón y no se van a dar cuenta hasta que hayan revisado todo. ¿Por qué no les anda su proyecto? Y no les va a andar porque le falta el modelo de simulación. Bien, pongamos este. Bien, y ahora aquí conectamos acá. Fíjense que esto tenía... ¿Se acuerdan cómo lo teníamos que hacer? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Ah, No, yo te digo la verdad que no. Bueno, yo tampoco me acuerdo. Pero no hace falta acordarse todas estas cosas. ¿Por qué no hace falta? Porque yo puedo ir acá y googlear LM555. ¿Sí? Y puedo, por ejemplo, buscar la hoja de datos. ¿Sí? ¿Se acuerdan que esto lo habíamos hablado ya, la hoja de datos? ¿O no? ¿Habíamos hablado de hoja de datos con ustedes? Yo no me acuerdo, profe, que hayamos hablado de eso. No, del yo datasheet, ¿no? tampoco. Bueno, entonces les cuento ahora lo que es una hoja de datos. Cada cosa que alguien fabrica tiene hoja de especificaciones. Eso es evidente, ¿no? ¿Por qué hoja de especificaciones? Porque voy a tener tengo que decirle al mundo cómo se usa esto. ¿Sí? Si yo fabrico una cubierta, le tengo que decir al fabricante de autos que la cubierta está hecha de tal goma y que tiene que poner una llanta de tal diámetro y que, bueno, lo mismo pasa con cada una de estas cuestiones de especificaciones. Entonces, el 555, por ejemplo, acá tengo una de la marca Texas Instruments. Fíjense que, ¿no? Fíjense, timing fueron microsegundos hasta horas. ¿Sí? Esto puedo hacer un timer desde microsegundos hasta horas. ¿Sí? Opera en modo estable y monostable. Se ajusta el ciclo de trabajo. ¿Sí? Acá están las características, las aplicaciones. ¿No? Por ejemplo, generador de pulso. ¿Sí? Entonces, esta hoja me la da el fabricante y me dice qué es lo que hace su chip. ¿Sí? Si yo entro acá y busco, no sé, pero AND gate, bueno, vamos a buscar el número directamente. Por ejemplo, acá teníamos cuál estábamos usando, la 4081. Si yo voy a las especificaciones de esto y pongo AND gate 4081, datasheet, busco alguno que se parezca a datasheet. Este de Texas también me gusta. Y fíjense qué me dice, ¿no? Un poco vieja la hoja, pero... ¿no? Me está diciendo que es una compuerta AND de 3 entradas, la 4073, la 4081 de 2 entradas, los esquemáticos de cómo es. Fíjense, importante, ¿no? Me está diciendo los tiempos de operación, ¿sí? Fíjense que están hablando de 60 nanosegundos, la corriente máxima que soporta, la tensión a la que te toca alimentar, ¿sí? Todas las especificaciones de cómo conectar este chip y cómo funciona, ¿sí? Los límites en cuanto a temperatura para que no se queme, un diagrama interno de cómo funciona, ¿sí? Algunos gráficos. Esta hoja, bueno, es bastante vieja esta hoja, pero hay algunas que son un poco más agradables. Y por algún lado están, bueno, acá está el packaging, el reemplazo. Fíjense que acá me está, bueno, acá está un poco más. Acá me está diciendo la forma que tiene, ¿sí? La distancia que tiene entre las patitas. Todas las especificaciones del chip, ¿sí? Cómo lo tengo que soldar, ¿sí? Y más arriba, acá arriba debe estar, lo pasé de largo, bueno, no está por acá. Profe, ¿todos estos Sí, componentes siguen viniendo así con patita o ya viene todo SMD ahora? no, hay componentes que vienen con patitas y van a seguir viendo con patitas.
sobre todo los componentes que tienen mucha... Bueno, SMD, tienen claro la diferencia, ¿no? No. SMD es cuando se suelda así, directamente desde arriba. ¿Sí? Surface Mountain Device. Dispositivo de montaje superficial. ¿Sí? No hacen agujero en la placa, simplemente se suelda. Y el otro es como estamos viendo acá en esta, ¿no? El True Hole. Fíjense que en esta viene de versión, viene en conversión. Este es de montaje superficial, y el primero que estaba por acá arriba dibujado, que ya lo perdí, este tiene patita, ¿no? El que estamos acostumbrados nosotros, el que se mete en la protoboard. La mayoría de las cosas está viniendo en montaje superficial por un par de cuestiones básicas. Primero que el tamaño del chip, el tamaño físico del semiconductor, ¿sí? El tamaño físico del componente en sí es muy pequeño. El 90% de esto es para acomodar las patitas. ¿Sí? Si ustedes lo ven con el... A ver, bueno, lo tenía por acá, alguna vez se lo mostré, creo ese que tenía la ventanita esa ultravioleta. ¿Lo mostré alguna vez? Sí, que era una memoria que se la Bueno, borraba. acuérdense que la ventanita era nada, tenía medio centímetro y el chip era grandote. ¿Por qué? Porque tiene muchas patas y tiene que acomodar las patas. Entonces, mucho del espacio que se ocupa es para acomodar las patas. La tecnología ha ido avanzando y nos preocupa mucho el espacio ya, ¿no? O sea, fíjense que yo no podría tener armado nada con esto y que tenga un tamaño lógico. Entonces tengo que empezar a condensar las cosas. Entonces, el montaje superficial, para todo lo que no es de potencia, quiere decir para todo lo que no es, que no, que no pasa mucha corriente por ahí, es como el camino principal. Todo se está pasando en montaje superficial y ya todo es de montaje superficial. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las placas me quedan más chicas, porque es más barato el armado, porque los chips de montaje superficial son más fáciles de poner con máquinas. ¿Sí? Entonces, hay unas máquinas que se llaman pick and place. Vamos a ponerle SMD. Bueno, estas son muy joyistas, pero estas, por ejemplo, estas máquinas lo que hacen es... video, vamos a ver un video. Estas máquinas lo que hacen es, los componentes vienen en una tira, en un rollo, ¿sí? Vienen en un rollo, miren, fíjense, se acomoda la placa, viene una placa sin componentes. Y acá están los rollos con componentes. Estos son los rollos con las resistencias, los capacitores. Fíjense que el cabezal va, los busca y los trae a la placa. ¿Sí? Previamente a esta placa se le pone una especie de estaño en pasta que sirve para pegar los componentes. Entonces, la máquina va, los busca en estas tiras de componentes y los acomoda en la placa. ¿Sí? Una vez que lo acomoda en la placa sale. Bueno, fíjense que ahí está viendo cómo se acomoda, puesto lo acomoda ópticamente. ¿Sí? Tiene unos guías láser y lo acomoda. Son unas máquinas que valen unos cuantos dólares. Fíjense que ahí está diciendo cómo queda acomodado el componente. ¿Sí? Lo revisa y que esté dentro de las tolerancias que uno le especificó. Fíjense que ahí está un poquito medio cruzado, le quedó el componente. ¿Sí? Y esto, bueno, ahí están, estos son las resistencias o los capacitores. ¿Sí? Fíjense que son minúsculos, pero eso hace que la placa pueda tener un montón de componentes sin ser gigante, ¿no? Entonces, quiero ver cuándo termina esto, si es que muestran cómo termina. Bueno, fíjense, ahí está poniendo un componente de 6 patitas. Tiene un aire comprimido, entonces con un vacío, es como que chupa el componente del tubo este y lo coloca en la placa. Después sale de esto. Cuando termina, sale
y se suelta, se cocina por reflow. Se mete dentro de un horno, así como este. Esa placa sale y se mete en un horno de estos. ¿Sí? Bueno, este horno es bastante grande, pero sirve para eso. Fíjense, se mete la placa ahí, o sea, se controla la temperatura del horno. Eso que yo le dije que era estaño en pasta, bueno, miren, esta es una línea de producción de una placa. ¿Sí? Acá entran las placas del PCB hecho. Acá acá le ponen el estaño, ese que yo le decía en pasta. Estas son dos máquinas para acomodar los componentes, para poner los componentes, y después que salen de ahí, van a este horno. Y este horno derrite el estaño y se suelda el componente de la placa. Y de este lado sale la placa armada. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Miren, es fantástico este video que conseguí de casualidad. Juki es uno de los principales fabricantes de máquinas SMD. ¿Sí? Fíjense que es un horno como el que tiene lo de Jacinto para calentar la empanada, bueno, algo parecido. Es un horno con una cinta transportadora y que... Va a salir medio crudo, me parece, proceso. ¿Qué cosa? No, sí, es más o menos parecido. En realidad no es más nada que un horno con varias etapas, y en cada una de esas etapas se le traza un perfil térmico. Entonces yo digo que esta sección tiene, fíjense que está calentando 250 grados, así que la empanada cruda no van a salir. Entonces yo le digo que tanto tiempo lo quiero 25 grados, después vaya subiendo, ¿sí? Porque cada una de estas placas tiene un perfil térmico para que no se recocinen los componentes y que queden soldados, ¿no? Entonces hay que configurar este horno para las diferentes placas y diferentes capacidades que se vaya construyendo, ¿sí? Está fantástico este videito. Y no sé qué dirá, porque está en chino, pero bueno, no importa. ¿No? Fíjense que entran las placas y se van soldando. Se los voy a dejar ahí porque está bueno. Para que lo miren con detenimiento si tienen ganas después. Pero hay unos componentes que saben venir que son bastante truchos, que vienen directamente, es la parte interna del chip, y arriba se le pone como una gotita de un protector, que son, digamos, no se pueden desmontar. Sí. No es que son truchos, son más baratos. Depende de lo que yo quiera fabricar, me hace falta eso. Digamos, está medio complicado para desmontarlo después. No, eso es descartable. No hay forma de desmontar eso. De hecho, muchas de estas cosas son descartables, ¿no? ¿Por qué? Porque yo le estoy mostrando la parte más simple, donde están las patitas, son pocas patas, y yo puedo meter el soldador ahí y reparar. Pero si yo quiero soldar un VGA, el Ball Grid Array, cuando yo tengo muchas patitas, ya necesito, o sea, o pongo un chip de un tamaño de 40 centímetros, o le acomodo las patas de otra forma. ¿Cómo le acomodan las patas? Con bolitas de estaño abajo. ¿Sí? Por ejemplo, ahí acá sí se ve. Tienen 500, 600 patas los chips, como los procesadores de las máquinas, ¿no? Como un montón de cosas que ya vienen VGA. Y le acomodan, a ver si se alcanza a ver, fíjense. Estos son patitas, ¿sí? Cada una de estas son patas. Si yo tengo ¿no? Entonces, acá están preparando la placa para soldar una VGA, ¿sí? Entonces le ponen una bolita de estaño donde va cada una de las patitas. Y después le tienen que poner el chip encima. A ver. Bueno, este no se ve. No siempre voy a encontrar el video que hace falta, ¿no? Entonces, esa soldadura VGA son para tener muchas patas concentradas en poco tamaño. ¿Qué es lo que el famoso revaling ese cuando se les queman las máquinas, cuando se les sueldan las placas de video, ese tipo de cosas? Que dicen, no, tuvimos que hacer el revaling. Bueno, sacan sacan el chip que está desoldado y, qué sé yo, por ejemplo, había notebooks que tenían problemas de temperatura, entonces las HP eran así.
Si uno las usaba mucho, se calentaban, y se calentaba tanto que se corría el estaño, ¿sí? Se derretía el estaño, y se cortocircuitaba la placa de video, ¿sí? Porque se movía el chip. Entonces había que llevarla, que alguien le haga el revalue. A veces funcionaba, a veces no. Porque no está hecho para rehacerlo. ¿Sí? Está hecho para tirarlo y comprarte otra notebook nueva. ¿Sí? ¿Más o menos se entendió por dónde viene esto? Sí, profe. Entonces, todo se va para SMD, salvo las cosas que tienen eh, como que conducir mucha potencia, siguen viniendo todavía con el pin para la placa. Cada vez menos, pero todavía se ven de esas, ¿sí? Las borneras, los transistores grandes, ese tipo de cosas, vienen con los transistores grandes, no los de señal, sino los de potencia, vienen todavía con pines para uno poder conectarlo porque pueden pasar más corriente. Pero bueno, está ahí. Bueno, entonces estábamos en esto. En realidad estábamos acá. Viendo, encontramos la hoja de datos, ¿sí? La hoja de datos nos da todas las especificaciones. Fíjense, esto tiene adentro más o menos un 555. Y la hoja de datos nos va diciendo cómo se utiliza esto, ¿no? Fíjense que están las especificaciones, la potencia, ¿no? Fíjense las condiciones de operación recomendadas. Tensión de alimentación máximo 18 voltios. Temperatura ambiente máximo 70 grados, ¿sí? Para tratar de que esto dure más, ¿sí? Y todas especificaciones de, ¿no? La temperatura, la precisión con respecto al tiempo, a la temperatura, ¿sí? Curvas y demás. Y en algún lado nos va a decir, ¿sí? Modo de funcionamiento. Modo monoestable y modo astable, ¿sí? ¿Se acuerdan que el mono estable era el que disparaba cuando le llegaba un trigger, disparaba, hacía lo que tenía que hacer y volvía a su estado de reposo? El astable era justamente que no hace falta a nosotros, el pulso, ¿no? Y esta es la forma que lo tengo que conectar con resistencias, ¿sí? Y se acuerdan que había por ahí una ecuación, como esta, que me está diciendo la frecuencia de operación. La frecuencia de oscilación está dada por esto. Y esto ya es un dato que me lo da el fabricante. Yo tengo que entrar a la hoja del fabricante y el fabricante me dice, ¿vos querés una frecuencia? Bueno, ponerle estas cosas así y conectarle resistencia de esta forma y tu equipo va a funcionar. ¿Sí? Entonces, ¿qué debería hacer yo ahora? Si yo quiero una frecuencia de 1 Hz, reemplazar y buscar un valor de, fíjense que me dice RA, RB y C, son las incógnitas, ¿no? Y si yo me fijo en el diagrama, tengo RA, RB y C. ¿Sí? Son las tres cosas que tengo incógnitas. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Hacer esa cuenta o online. Alguna de todas estas páginas hacen la cuenta por nosotros. Acá están los valores como monostable, como estable. No me hace falta esto porque yo lo que quiero es al revés. Quiero poner la frecuencia y que me diga los valores que necesito de... Bueno, acá fíjense este. Me dice que con un capacitor de 400 microfaradios y dos resistencias de 10 kilo ohm, tengo una frecuencia de 1.023 Hz. ¿Sí? Entonces no sería mala idea armar esto. Tengo que armar en el Proteus esto, que si nos fijamos, porque estos tipos de la página esta no inventaron nada, sino que se fijaron acá y armaron esto mismo. ¿Sí? Entonces, ayúdenme a armarlo ahora. Tengo el integradito. Tengo que poner Dos resistencias y un capacitor. dos resistencias y un capacitor. Entonces tengo que buscar acá una resistencia. Qué difícil que está esto, che.
el Zoom cada vez consume más memoria, ¿no? Si compartí pantalla, por alguna razón, se pone bastante violento con la memoria. Y un capacitor. Bien. 2 resistencias y un capacitor. Perfecto. Voy a necesitar una resistencia en la pata 7. ¿Sí? Entre la pata 7 y ¿qué? Y BCC. ¿Ya buscaron la hoja de datos? ¿Buscaron la página? ¿Algo para ayudarme a hacerlo? No. Y después... No, esto quise hacer. Una entre la pata 6 y la 7. ¿Sí? Y acá el capacitor que en el ejemplo era de 47 microfaradios. ¿Sí? Doble clic en el capacitor, fíjense que este es de 1 nanofaradio. Le voy a poner 47. UF es microfaradio, ¿no? U minúscula. U minúscula F es microfaradios. 47 microfaradios. Y acá tengo ground. Bien, ¿y ahora qué tengo que hacer? La pata 8 es BCC. La pata 4 tiene que ir a BCC también. La pata 3 es la salida. La pata 5 es para un capacitor de compensación, que lo podemos poner. Este capacitor está pensado para... es como que siempre debería estar este capacitor para que sea más preciso el 555. El tiempo de 555 sea más preciso. No es que no va a funcionar, sino que puede que sea un poquito más justamente impreciso el cálculo de tiempo. Y este era de 10 nanofaradios. 10 nanofaradios, ¿sí? Y la pata 2, que es el trigger, va conectada a la pata 6. Qué feo que queda esta conexión, pero bueno, así funciona esto. Y la pata 1, que es masa, va a masa, ¿sí? Teóricamente ahí debería estar funcionando esto. Fíjense cómo cambia la salida, ¿no? Entre 0 y 1. ¿Sí? ¿Cómo funciona esto? Con la carga y descarga de este capacitor. ¿Sí? Esto tiene unos comparadores, que de hecho me lo decía la hoja de datos. No es lo que yo quería abrir. Quería abrir este. La hoja de datos me decía, por acá arriba, que tiene comparadores, flip-flop y fíjense que dice descarga del capacitor, ¿sí? Controla el voltaje. Entonces esto va... Eso ya lo estudiaron en mecatrónica, ¿no? Cómo carga y cómo descarga un capacitor. ¿Sí o no? Sí, profe. Bien, entonces esto, con la carga del capacitor y la descarga del capacitor y esos comparadores, es el tiempo. Cuanto más grande el capacitor y más grande la resistencia, más tiempo tarda en cargarse. Entonces, más tiempo esos comparadores están en 0 o en 1. ¿Sí? Entonces, de esa forma es que genera un circuito de tiempo. ¿Sí? Con los capacitores y la resistencia. Entonces, yo podría ir a instrumentos, poner un osciloscopio, ponerlo en la pata 3, ¿sí? Y correr de vuelta esto. ¿Esto ya lo aprendieron a usar los osciloscopios? Y más o ¿Sí? menos. ¿Más o menos? Bueno, si yo mido acá, voy a tener un segundo de periodo de esto, ¿no? Entre acá y acá voy a tener un segundo. 1.023. Bien, entonces ahí esto lo eliminamos para que nos moleste. Entonces ya generamos, ya tenemos el clock, ¿no? Entonces yo ahora lo que tengo que hacer es esta pata 3, que me quedó muy enredada ahí adentro.
Si llegan a tener un trastorno obsesivo compulsivo para que las líneas queden acomodadas, acá tiene para entretenerse, ¿no? Yo un poco lo Sí, tengo. profe. Yo un poco Está lo bastante tengo. bueno para renegar eso. Sí, sí, yo algo tengo de eso, trato de manejarlo para que, ¿no? Fíjense que procuro que las líneas queden derechitas y que todas estén disparejas igual. Esto yo lo botaría más para acá, pero bueno, si no, se me queda muy lento la clase. Ahí está. Entonces yo ahora le doy a esto y fíjense que entran los clock en todo momento, ¿sí? Y las salidas algo hacen, ¿sí? Se mueven un poco. ¿No? Fíjense que esto está en rojo, pasa a verde, ¿sí? Una forma de ver lo que está pasando es conectar un display. ¿Sí? 7 segmentos. ¿Dónde está? Display, acá. 7 segmentos. Fíjense que esto ya viene en BCD. ¿Sí? Ya viene en binario codificado en decimal, ¿se acuerdan? Que habíamos hablado bastante de eso. Acá tengo un 7 segmentos común, cuando tengo todas las patitas que me hacen cada uno de los LED, y estos otros tienen 4 patitas y el decodificador lo tiene adentro. ¿Sí? El decodificador del ejercicio que ustedes tenían que hacer el otro día ya lo tiene integrado el display. Entonces con las 4 patitas yo lo puedo conectar. Nunca me acuerdo en este modelo si esta patita es la más significativa o la menos significativa. Así que puede ser que ande al revés. Si anda al revés, lo damos vuelta. Ahí no, anda bien. Fíjense. ¿Sí? ¿Se vio más o menos? Claro, después del 10 te lo hacen en Después el DT lo hacen hexadecimal. hexadecimal porque ya tendría que poner un 10, un 12 y no puede. Entonces lo hacen hexadecimal, acuérdense que el 10 era la A, 11 era la B. ¿Sí? Ahí tenemos 10, esa es la C, la E, que es el 14 y el 0. ¿Sí? Fíjense que mágicamente está respetando la secuencia que le dijimos que iba a hacer. ¿Sí? La combinación de salida está haciendo que eso utilice que la secuencia, o sea, armamos bien el circuito, armamos bien la tabla de verdad, armamos todo bien para que esto funcione. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe, perfecto. Genial. ¿Quedan dudas con esto? No, No, profe. Bien. Nos queda una cosa más para agregarle. Profe, si en vez de conectar el clock le pones 5 voltios directamente, ¿qué pasaría? Y nada, no oscila esto. Acuérdense que estos son flip-flop de flanco ascendente, ¿no? Fíjense que tiene la flechita, ¿sí? Flanco ascendente. Va a pasar el dato de la entrada a la salida, o sea, la entrada va a tener efecto en la salida cuando venga un pulso ascendente de clock, cuando la patita esta Bien. pase de 0 a 1. Si yo lo tengo 0 siempre en 1, no pasa nunca. Entonces, esto no se va a mover. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí. Genial. Bien, entonces ahora nos falta algo de todo esto. ¿Por qué nos falta algo? Porque acá estamos en el simulador y en el simulador todo arranca de 0. ¿Sí? Pero puede ser que si yo corto digamos, la secuencia, o por alguna cuestión me haya quedado uno de los displays de los flip-flop con algún 1, esto no arranque desde la posición que tiene que arrancar. ¿Sí? ¿Desde dónde tiene que arrancar? En este caso, del 0. Pero yo podría querer hacer una cuenta donde no arranque de 0, que cuente los impares, ¿sí? Y que sea 1, 3, 5, 7. Y yo no quiero que arranque por 0. Y no quiero que el 0 sea parte de su secuencia. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hago eso? Lo hago utilizando estas dos patitas de acá, las entradas asíncronas. ¿Sí? ¿Se acuerdan, no? De esto, la R y la S. Que forzaba el flip-flop a un estado sin importarle el clock. ¿Sí? No era, profe, el set y el reset, creo que era.
Como que lo volví a un estado que era. Claro, bueno, acá están. Reset y set. ¿Sí? Son dos patitas asíncronas que hacen, que me fuerzan el estado. ¿Sí? Por ejemplo, yo puedo poner una resistencia. Tengo que parar esto. Una resistencia y un capacitor. Por un capacitor de 10 micros. Yo armo algo así. Le pongo tierra acá. Conecto esto con esto. Le pongo esto acá. Y le voy a poner un... no, quiero ponerle un... Vamos a poner un botón. Uy, salió cualquier cosa. ¿Qué es esto? ¿Se dan cuenta? ¿No? ¿No se dan cuenta Y qué hace? cambia de 0 a 1. De 1 a 0 cuando aprieta el botón. Cuando esto apenas lo conecto, cuando apenas le doy alimentación al... Claro, pasa el 1 ahí, pasa Claro, 5. cuando apenas le doy alimentación, el capacitor va a estar vacío. ¿Sí? Entonces la corriente pasa a través de esto. No tengo tensión en el capacitor, por lo cual acá tengo un 0. ¿Sí? A medida que se va llenando este capacitor, ¿sí? Acuérdense la curva ascendente que tiene el capacitor, a medida que se va llenando el capacitor, acá me va a empezar a aparecer un 1. ¿Sí? Y se va a quedar ahí el 1, porque ya está lleno este capacitor y va a tener 5 voltios entre sus bornes. Entonces me va a quedar fijo el 1. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Pero pues esos son los pull-up, digamos, ¿no? No, no son pull-up. Este es un circuito de reset. ¿Por qué? Porque cuando yo lo conecto, me va a quedar un 0. O sea, me voy a tener acá un 0 y después se transforma en 1. Cuando aprieto este pulsador, ¿qué va a pasar? El capacitor se vacía a través del pulsador, ¿sí? Y vuelvo al mismo caso. Vamos a verlo si lo podemos ver en el osciloscopio. Claro, pero digamos, es por un tiempo que Claro, vuelve a tal ser cual. cero, hasta que vos Tal soltás cual. el pulsador. Está muy... ¿Qué le pasa a esto? Se está moviendo, pero tengo poca ganancia. Y tengo muchos segundos. Ahí. Fíjense, ¿no? Ahí está en 0. Cuando yo lo aprieto, o sea, perdón, estaba en 1, porque se llenó. Cuando yo lo aprieto, baja a 0. Aquí lo voy a poner un poquito menos. Vamos de vuelta. Ahí está en 1, ¿sí? Yo lo aprieto, baja a 0 y... Bueno. Ahí está, ahí me gustó más. Está en 1, baja a 0 y se vuelve a cargar el capacitor. ¿Sí? Me da un pulsito en 0, mientras el capacitor se carga. ¿Sí? ¿Se dan cuenta, no? Entonces, ¿qué puedo hacer con esto? Puedo
conectarlo, por ejemplo, quedó conectado, sí, a los resets de esto. Entonces, ¿qué pasa? Yo le voy a dar corriente y ahí me quedo en 0. ¿Por qué no están dando más? ¿Por qué dejó de andar? Porque fíjense que todas las entradas están activas. Entonces estoy reiniciando todos los flip-flops. No le importa nada si el clock se está moviendo, ¿sí? Fíjense si yo aprieto el pulsador. ¿Sí? Ahí funciona. ¿Por qué? Porque las entradas están desactivadas. Entonces, para que esto funcione, yo lo que debería hacer es hacer ¿qué cosa? Negar. Invertir esto. Entonces, fíjense lo que pasa. Ahí funciona. ¿Sí? Si yo aprieto el pulsador, lo reinicio. ¿Sí? En cualquier estado, me vuelve al estado inicial que es el 0. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Está muy bueno, ¿no? Yo estoy reiniciando al estado que yo quiero, y eso es lo importante. Yo acá quise reiniciar al 0, pero yo tranquilamente podría haber dicho, yo no quiero reiniciar al 0, quiero reiniciar al 1. Uy, no, esa no era la que tenía que borrar. Entonces, en lugar de ponerlo en 0, en ese lo voy a poner acá, en el set. Entonces, fíjense lo que pasa ahora. Cuando yo aprieto el pulsador, ¿a dónde va? Al 8. ¿Por qué va al 8? Porque estoy tomando como reset el 0, porque este está conectado al reset, este está conectado al reset, este está conectado al reset, entonces 0, A lo 0, 1, 0, 0. 0, 1. ¿Sí? Entonces el más significativo lo estoy reiniciando a 1. Como lo estoy reiniciando a 1, estoy poniendo el 8 como estado de arranque. ¿Sí? ¿Se entiende? Si yo en lugar de poner eso ahí, lo pongo acá, esto lo borro, y conecto este, lo borro, y conecto este. Ahí sería un 1. Claro, sería un 1 en este. Entonces, ¿dónde? Claro, tal cual, sería un 1 en este flip-flop, que como es menos significativo, el estado, Y en el display. claro, en el estado, fíjense que arranca con 1. Voy a sacar esto porque me molesta. Esperen que vamos a borrar esto. Me quedaron lejos el display y el pulsador. Entonces, fíjense que cuando yo le aprieto el pulsador, se va al 1. ¿Y del 1 a dónde va después? ¿Por qué? Porque el 1 no es secuencia. Se tilda. No, ¿por qué se va a tildar? ¿A dónde le dijimos que vaya si llega un 1? Y al 2. Al 0. Al 0. Acuérdense que el estado de reposo, miren, suelto y va al 0. Fíjense, ¿se dieron cuenta? Lo reseteo a 1, suelto y se va al 0. ¿Por qué? Claro, que Porque lo podemos nosotros, modificar. claro, porque nosotros acá le dijimos que si el estado presente era 1, el estado futuro sea 0. ¿Sí? Entonces por eso se va al 0. Y una vez que va al 0, está en estado actual 0. ¿Y cuál es el que le sigue? El 2. Entonces eso es lo que hace esto, ¿no? Ahí tenés 4. Todos los impares son 0, entonces. Claro, todos los impares van al 0. Si yo le reseteo,
que lo estoy reseteando y va a 1, ¿sí? Fíjense que si dejo apretado el botón de reset, queda clavado en el 1. Cuando le suelto el botón de reset, va por el 0. ¿Sí? Entonces yo con esto, con estas entradas de set y de reset, yo puedo hacer que esto se reinicie en el estado que quiero, o que se inicie en el estado que quiero. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Genial. Entonces, de esta forma, puedo armar la cuenta que yo quiera. ¿Sí? Si arranca por 0, no hace falta ponerle estos reset y set, siempre que estemos trabajando en el simulador. Si estamos trabajando en la placa, sí hace falta ponerlo porque puede pasar algo que no arranque por 0. ¿Sí? En cambio, si quiero arrancar por un número que no es 0, ¿sí? Si mi secuencia es, no sé, 3, 5, 1, 8, tengo que arrancar por 3. ¿Sí? ¿Y cómo hago para arrancar por 3? Y tengo que poner en 1 este y en 1 este. ¿Sí? Entonces, cuando yo esto lo desconecto de acá y lo conecto acá, ¿qué va a pasar cuando esto inicie? Se va al 3. ¿Sí? Y lo suelto, se va al 0, porque el 3 es impar, así que se va al 0 y vuelve a arrancar la secuencia. ¿Sí? ¿Estamos bien? Sí, profe. Se levantó bien. Entonces, en esencia, esa es la forma de armar un circuito. ¿Sí? Esa es la forma que ustedes tienen que diseñar esto. Obviamente, arrancar por la tabla, arrancar por esta tabla. Una vez que arrancan por la tabla de los estados presentes, futuros y demás, hacer los Carnot. Una vez que hacen los Carnot, van al circuito, lo arman como las cuentas que les salieron de Carnot, arman el oscilador a la frecuencia que ustedes quieren, ¿sí? Fíjense que acá usamos 10K, 10K y 47, ¿sí? Según la hoja de datos, nos está diciendo que la frecuencia es RA más 2 RB por C, ¿sí? RB es la de abajo. Entonces, yo podría hacer ajustable la frecuencia poniendo una resistencia variable ahí, ¿sí? Si yo en vez de poner una resistencia así, pongo un pot. ¿Esto lo saben usar? Sí. ¿O no? ¿Saben lo que es potenciómetro? Sí. En Una la vida resistencia real, sí. variable. En la vida real sí. Y Una resistencia variable. una resistencia, pero ¿lo vieron en mecatrónica? ¿Lo vieron en algún lado esto? Sí, sí. Sí, Ah, bien. Entonces vamos a hacer un pote de 10K. Y le vamos a poner el osciloscopio. No va más a la pata del No, potenciómetro. no va a masa. ¿Cómo funciona esto? Imagínense que es tal cual este dibujito, ¿no? Tiene una resistencia y un cursor. uno sería la Ustedes señal y los mueven. otros dos serían la alimentación, ¿o no? No. Esto es una resistencia común con un cursor al medio. Y lo que haces con el cursor es cortocircuitar una de las patas de la resistencia. Entonces, si vos traes, no me acuerdo si esto estaba animado el cursor. O justo puse un potenciómetro que no se anima, ¿ven? Que esto puede pasar. Un potenciómetro fijo. Claro, puse un potenciómetro fijo. No, pero capaz que este sea malito. Entonces, ¿qué es lo que hago con ese cursor? Ay, esto no tiene valor.
¿Qué valor es? Claro. Le estoy haciendo todos los errores que le dije que usted no haga. Capaz que este, che. Ah, este. Fíjense que, no, vamos a dejarlo como está. Fíjense que este tiene unas flechitas ahí al costado. Con esas flechitas yo muevo el valor del potenciómetro. Entonces, lo que hago, pero no me acuerdo si se animaba el... Vamos a ver. Fíjense que dice 50%. ¿No? Miren cómo se corre el cursor. Ahí está el 0%. ¿Sí? Depende de cómo se conecte esto, ¿no? ¿Y por qué? Porque yo tengo este cursor conectado con este punto, entonces la corriente viene por acá y todo pasa por la resistencia. ¿Sí? Si yo lo voy para el otro lado, estoy poniendo la resistencia, viene por acá, entonces está puesto al revés, por eso está el 0 y el 100 al revés, ¿no? Pero lo que está pasando es que la corriente viene por este cable y se va por ahí, no pasa por nada del potenciómetro. ¿Sí? Ahí se ven los segundos de la pata. Claro, vamos a la pata 3 y... Ah, ¿se ven los segundos? Sí, ahí se ve la luz chiquitita Claro, en pero la pata 3. si no lo hacemos con el potenciómetro. Fíjense cómo cambia ahí. Y cambia, lo que pasa es que no lo alcanzamos a ver acá, a ver, con este. Tenía cursores, me parece, ¿no? No me acuerdo acá. Cursores. Ahí me quedo fijo. ¿Y los cursores del tiempo dónde están? Che? Que no puedo ver acá. Acá tengo 2 voltios. Ah, ahí se ve. ¿Qué pasa? Que se ve. ¿Qué osciloscopio inmundo que tiene esto? 600. Estoy 600 milisegundos. ¿Sí? Y si esto lo cambio para este otro lado, y le vuelvo a decir que dispare, fíjense cómo se aceleró esta cuenta, ¿sí? Y yo puedo ver acá que el tiempo en bajo es mucho más corto, ¿no? Entonces estoy cambiando la frecuencia. Ah, de hecho puedo conectar uno de estos a este counter time. Esto era frecuencia. Y esto lo ponemos acá. Tres Hz de frecuencia, y si lo pongo para otro lado, así que le invoco al cablecito. Un Hz, ¿sí? Esa es la frecuencia que tenemos. Esa es la frecuencia que estábamos usando antes.
de 1 por segundo, y nos fuimos a 3 por segundo, ¿sí? Cuando cambiamos esa resistencia. Entonces, con esto podemos variar la frecuencia de trabajo de nuestro 555 y por ende la frecuencia de trabajo de nuestro circuito completo, ¿no? Entonces veo variar la velocidad a la que esto cambia. ¿Sí? Acá porque le pusimos una resistencia de 10K que va de 0 hasta... ¿no? Fíjense que ahí va en 3 Hz, ahí cambia 3 veces por segundo. ¿Sí? ¿Entendemos más o menos esto que acabamos de hacer? Sí. Bien. Entonces, lo que hicimos hoy fue agarrar el circuito que habíamos hecho en la clase pasada y pasarlo a Proteus, ¿sí? A partir de ahí, ustedes ya saben cómo resolver un sistema en donde tengan que hacer una cuenta de tipo arbitraria, ¿sí? Entonces, estado presente, estado futuro y las diagramas y los JK de cada uno de los flip-flops. Evidentemente les va a venir tarea por esto, ¿no? Evidentemente van a tener que hacer algún ejercicio ustedes. La idea va a ser esta, que agarren lo que hemos estado haciendo y que lo modifiquen y que lo hagan para que cumpla otra secuencia, que ya les voy a subir. ¿Sí? Entonces, a partir de ahí, vamos agarrando práctica de cómo se trabaja con estos flip-flops y haciendo cuentas arbitrarias. Hay algunos casos particulares que los vamos a ver la semana que viene, en donde yo tengo, donde repito estados, ¿sí? Donde tengo un estado que se me repite, cómo lo encaro, o tengo alguna cuestión con diagramas de tiempo, que ya lo vamos a trabajar. ¿Sí? Pero en esencia, hasta acá más o menos venimos con lo que es un circuito, un contador síncrono de cuenta ajustable, digamos, ¿no? ¿Sí? ¿Venimos bien con esto? Perfecto, profe. Genial. Bueno, entonces, si venimos bien con esto, la semana que viene me gustaría trabajar con Arduino. Joya, profe. ¿Sí? ¿Lo tienen? ¿Lo compraron? ¿Ya lo pensaron? ¿Ya están trabajando? ¿Hicieron algo o no? Sí. Bueno, entonces, la semana que viene ténganlo conectado si quieren. Descarguen desde arduino.cc el IDE de trabajo, si no lo vamos a ver en clase. Y la idea es que vamos a ver cómo se hace en el simulador, para aquellos que no tengan el Arduino puedan hacerlo en un simulador. Y vamos a conectar la placa, vamos a ver cómo se conecta, qué se hace y algunos ejemplos de qué se puede hacer. ¿Sí? Eso sería más o menos cómo vamos a trabajar con el Arduino. Va a ser una clase media larga, porque justamente tenemos que ver cómo lo acomodamos, ¿no? Y todo lo que se pueda de eso para que ustedes puedan empezar a trabajar ya su proyecto final. Así que es importante que repasen esta clase, que hagan el ejercicio que les voy a subir, supongo que esta tarde, en donde van a tener directamente una secuencia para resolver. Resuelvan esa secuencia, así la semana que viene nos podemos dedicar un poquito a Arduino. Bueno, profe, muchas gracias. Listo, No, por profe, favor. muchas gracias. Por favor, cualquier duda que tengan acá la escriben y tratamos de responderlo lo antes posible. Y vamos avanzando. Listo, Perfecto, profe. profe. ¿Listo? Hasta la Muchas semana que viene, gracias. entonces. Hasta ¿Alguna la duda? semana que ¿Queda algo viene. pendiente? No, por ahora no. Bueno, ¿alguno de los otros tiene alguna duda? Bueno, entonces, esta tarde tendrán el video en YouTube, este video, así ya lo pueden repasar, y la secuencia para ustedes desarrollar un circuito propio, ¿no? Lo mismo, van a tener que entregar la tabla de verdad, van a tener que entregar los Carnot, van a tener que entregar el diagrama de Proteus, funcionando, por supuesto. Y eso va a ser otra de las actividades que van a ir sumando para su regularidad y promoción. Listo, profe. Bueno, chicos, estamos entonces por hoy. Muchas gracias. Gracias a ustedes Bueno, y profe. avancemos. Nos vemos. Nos Chau, vemos la semana que chau. viene, linda profe. semana. Hasta la Chau, chau. semana. Nos Chau, vemos. Nico. Chau, chau. Chau, chau.